Hoy os vengo a hablar de un caso de censura, en mi opinión justificada, en un podcast brasileño. Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Muy buenas a todos, gracias por dejarme entrar en vuestro reproductor como cada día. Yo soy Jorge Marín y os doy la bienvenida al otro lado del micrófono. Hace 90 capítulos, en el episodio 431, hablé de la buena herramienta que podía ser el podcast o el podcasting para esquivar la censura. Y si bien sigo pensando lo mismo, que este es un gran medio para que todos podamos expresarnos libremente, hay casos en los que sí se deberían establecer ciertos límites, ya que cuando se atenta contra las libertades de los demás, se enaltece el odio o el terrorismo, o se utiliza este medio para hacer de altavoz de ideas xenófobas, racistas, homófobas o antisemitas, o un montón de ejemplos más, como es el caso que os traigo hoy, quizás las autoridades sí que deberían tomar carta en algunos podcasts y censurarlos, podríamos decir. La noticia de la que os voy a hablar hoy la podemos encontrar en la sección internacional de la web Europa Press. Está fechada el 9 de febrero del 2022 y titulada con la siguiente frase: el fiscal general de Brasil abre una investigación sobre delito de apología al nazismo en un podcast brasileño. Según podemos leer en el artículo que os voy a dejar hoy en las notas del episodio, el fiscal general Augusto Aras abrió una investigación sobre el posible delito de apología al nazismo ante las palabras de un conocido podcaster brasileño que defendió la ilegalidad de un partido nazi dentro del podcast Flow, uno de los más importantes de Brasil. No me quiero ni imaginar qué pasaría si aquí ocurriera lo mismo en uno de los podcasts más famosos, no sé, como La órbita de Endor, Todopoderosos, Estirando el chicle. Vamos, es que no me entra en la cabeza que alguien promueva este tipo de ideas. Pero bueno, a lo que vamos. Bruno Ayub, también conocido como Monarch, que es el nombre de este influencer, argumentó la existencia de este partido en un episodio sobre la libertad de expresión, ya que, según sus propias palabras, la izquierda radical tiene mucho más espacio que la derecha radical y, en su opinión, ambas deberían tener el mismo margen, el mismo espacio. Si una persona, por ejemplo, es antijudía, pues tiene derecho a serlo. En fin, bueno, no voy a opinar. Tras estas declaraciones, Judíos por la Democracia se presentó ante la Fiscalía General de Brasil para investigar presuntos delitos de apología al nazismo, incitación a la violencia, difamación radical e intolerancia religiosa. La productora del podcast, Flow Studios, despidió automáticamente al presentador y pidió disculpas ante la comunidad judía en particular y ante todas las personas en general, y repudió cualquier tipo de postura que pudiera herir, ignorar o cuestionar la existencia de alguien o de cualquier sociedad. Seguidamente, el podcaster o influencer Monarch grabó un vídeo en su perfil de Twitter para pedir disculpas por estos comentarios y aclarar que en el momento de grabar esas declaraciones estaba borracho. Ya, bueno, pues aun estando borracho, yo creo que deberías asumir tu parte de culpa y, por muy borracho que estés, si realmente eres capaz de expresar ese tipo de ideas, háztelo mirar, porque a lo mejor no es la primera vez que te metes en este tipo de líos. Pero bueno, no me quiero meter en este tipo de opiniones o comentarios, porque yo creo que todos sabéis más o menos por dónde cojeo yo, o de qué palo cojeo yo en este sentido. De hecho, ya lo he aclarado hace unos minutos, pero sí que me gustaría reflexionar un poquito sobre las cosas que podemos decir o escuchar en algunos podcasts. Sí que es cierto que en muchas ocasiones se dan opiniones en nuestros podcasts. Lógicamente, todo el mundo tiene derecho a tener un aspecto, o mejor dicho, a pertenecer a un espectro político y a defender sus ideas. Pero cuando se atenta contra los demás, contra la integridad de cualquier grupo de personas, ya sea religioso, por raza, por sexualidad, en fin, cualquier cosa, creo que esto debería estar ciertamente controlado o censurado, en mi opinión, ojo. Si podemos expresar cualquier tipo de opinión en nuestros podcasts, también debemos estar sujetos a que las autoridades, en el caso de que comentamos algún delito, lógicamente tú no puedes hacer apología del nazismo en televisión ni en radio. O eso creo, ya no, últimamente lo dudo un poco, pero bueno, a lo que vamos. Creo que en un podcast debería ser igual. Al fin y al cabo, pues se trata de un medio de comunicación, ya no es tan desconocido como antes, ya no es tan independiente como hace unos años, cada vez es más masivo y hay podcasts que tienen bastante influencia, bastante tirón.
Veas el caso, por ejemplo, de Estirando el Chicle, que es capaz de llenar estadios. O, no sé, es solo un ejemplo, ¿no?, de los muchos que hay ya últimamente. No sé, La Ruina se me ocurre. Imaginaros que en uno de estos podcasts, llenando teatros o el Within Center, se pusieran a difamar o a divulgar mensajes antisemitas. Pues hombre, yo creo que las autoridades deberían tomar cartas en el asunto. Pero creo que tanto La Ruina como Estirando el Chicle están muy, pero que muy alejados de este tipo de comentarios. Solamente para despedirme me gustaría aclarar que, bueno, en algunas ocasiones he oído este tipo de comentarios no tan radicales como estos, pero sí que algún tipo de chistecito, frases así, y que debemos también ser consecuentes con lo que decimos u opinamos, porque no sería la primera vez que las autoridades o los perjudicados, en este caso, de esas opiniones, se hacen eco, recogen estas palabras y seguidamente se toman acciones legales. Creo que no lo he traído nunca, pero yo conozco el caso de una persona que en su podcast personal, podríamos decir, de opinión, bueno, tampoco quiero dar muchos detalles, dio una serie de declaraciones sobre su empresa, ex empresa ya, y bueno, pues se corrió un poco la voz. Un oyente hizo llegar ese episodio a la empresa de esta persona y le acabaron echando a los 2 días, me parece que fue. Lo que seas capaz de decir en tu podcast, pues sé capaz también de defenderlo luego ante, en este caso, tus jefes o ante un tribunal, ¿no? Yo creo que eso es la mejor definición que se puede dar. Al fin y al cabo, por mucho que estemos hablando frente a un micrófono entre nuestras casas o con nuestros amigos, no todas las ideas pueden ser difundidas en público. Y en este caso, pues vemos aquí un ejemplo de esto, aunque es en Brasil, no en España, o en cualquiera de los países donde me estéis escuchando. Si os ha gustado este episodio, o os gusta mi podcast en general, y queréis ver crecer cómo este lado del micrófono se hace un poco más grande cada día, podéis ayudarme dejando una reseña en Apple Podcast, un me gusta en iVoox, 5 estrellas en Spotify, o simplemente compartiéndolo por cualquiera de vuestras redes sociales. Yo estaré enormemente agradecido, tanto si lo hacéis por cualquiera de estas vías digitales, apoyáis el podcast o lo difundís, o incluso si lo hacéis de una manera más tradicional, ya que yo creo que el boca a boca es la mejor forma de compartir un podcast que os guste y que creáis que le pueda gustar a otra persona. Y no hablo de al otro lado del micrófono, ojo, hablo de cualquier podcast, así que desde aquí os invito a hacerlo. Y ahora me despido y, como cada día, regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.